Hola a todos, mirad, estoy en el huerto y mirar cómo está el pobre huerto. A ver, están bien, las cebollas no veis que están súper bien, súper verdes, pero tienen una hierba exagerada y tengo que regar ahora. Entonces lo que voy a hacer va a ser, como voy a empezar a regar por aquí, voy a limpiar un poquito de hierba por encima porque no tengo tiempo para más, porque me tengo que ir a atender a unos animalitos que están a kilómetros, pero es que les estoy escuchando berrear desde aquí porque ya lo tengo metido en la cabeza. Entonces voy a intentar quitarle así un poco por encima, pues para que no se me coma la hierba las plantas, porque telita marinera. Mirad cómo está también el granado, que lo podéis y está otra vez hermoso. Entonces, antes de soltar el agua, lo que voy a hacer va a ser despejar unos caños y mientras se riegan de abajo para arriba, se riega un caño y el otro lo voy quitando yo de hierba por encima y así avanzo súper rápido y dejo la tarea hecha doblemente hoy antes de irme a por estos otros cabritos. Y os quería comentar una cosa, aprovechando que estoy aquí, bueno, la voy a quitar así por encima un poco. Esto es casi todo verdolaga. Mirad, si se quita muy bien. ¿No veis? Yo, por ejemplo, ya he hecho estos 3 caños, ese y ese. Entonces ahora suelto el agua y mientras se riega este, voy limpiando estos. Y así va el agua avanzando y voy avanzando yo por delante del agua y puedo hacer las dos tareas a la vez, aunque es una reventada, pero es que es lo que hay. El caso es que el otro día estaba hablando con un familiar que le ha pasado una cosa que lo voy a contar ahora. Y yo, pues cuando me enfado tiendo a decir barbaridades como cualquier hijo de vecino. Yo también me enfado y también digo barbaridades. Y el caso es que estábamos hablando de un tema y dije yo, es que al final en la Edad Media se vivía mejor que ahora. No, porque realmente en muchos aspectos no, pero proporcionalmente ya veremos. Porque en la Edad Media es verdad que no se vivía bien como hay ahora porque no había los avances científicos, tecnológicos, etcétera, que hay ahora. Pero proporcionalmente había cosas en la Edad Media mejores que ahora. Como por ejemplo el tema de impuestos, ¿no? Y el caso es que resulta que fue a Madrid, esta persona con la que es un familiar mío, fue a Madrid y claro, para la gente que no seáis de España, que sepáis que hay una cosa que se llama Madrid Central, que significa que tú en el centro de Madrid, si eres pobre, no puedes entrar con coche. ¿Por qué? Porque si eres pobre y tienes coche de pobre, no puedes entrar. Tienes que entrar con un coche que sea prácticamente nuevo, que sea híbrido o que sea eléctrico, etcétera, etcétera, que tenga una cierta etiqueta medioambiental. Y la etiqueta medioambiental solamente la pueden tener unos vehículos que reúnan una serie de condiciones que prácticamente son los vehículos prácticamente nuevos, que no se los puede permitir el 90% de la población. Eso significa que si eres pobre no puedes ir con tu coche al centro de Madrid. Tienes que ir en transporte público o andando como te dé la real gana, porque eso no le importa a nadie porque eres pobre, ¿no? Entonces este familiar mío pues sabe que existe Madrid Central, evidentemente. El caso es que esta persona con la que yo estaba hablando, que le dije que se vivía mejor en la Edad Media que ahora, pues es un familiar mío y sabe perfectamente conoce lo de Madrid Central, igual que lo conozco yo y lo conocemos todo el mundo. Y fue a Madrid porque tenía que hacer unas cosas y claro, pues se metió sin darse cuenta, porque Madrid es un entramado de calles y callejas. Se metió sin darse cuenta en una zona que estaba prohibida, ¿no? O sea, que estaba dentro de lo que se conoce Madrid Central, es decir, que con tu coche no puedes entrar, ¿no? Y no se enteró hasta que hace poco le llegó una multa, creo que eran 200 euros, creo, por haber entrado en Madrid Central con un coche que no tenía la etiqueta medioambiental y buah, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, resulta que al final realmente va a haber más libertades en otras épocas pasadas que ahora. Porque si eres pobre no puedes entrar al centro de Madrid con tu coche. Porque claro, el centro de Madrid es una cúpula que tiene una cúpula invisible donde la contaminación alrededor no pasa. Entonces, el centro de Madrid tiene cero contaminación. Solo tiene contaminación la periferia de Madrid. Todos los coches viejunos que hay alrededor de Madrid, esa contaminación, esos humos no van al centro por esa cúpula invisible, que esto es como la mano invisible del mercado, esa cúpula invisible que tiene, que hace que se mantenga puro y no haya contaminación, ¿no? Entonces, entiéndase el sarcasmo. Y así hablando, pues estuvimos hablando de muchas cosas, de cómo se está poniendo el panorama, de que muchos políticos prometieron que Madrid Central se iba a acabar, no lo cumplieron, por supuesto. Y claro, la gente pobre pues sigue sin poder entrar con sus coches, sí, porque me dices, bueno, vamos a hacer esto, pero vamos a promover unas condiciones económicas para que la gente de clase trabajadora
pueda acceder con su propio coche o que se puedan comprar un coche mejor para poder acceder y poder ir con su coche y ser libres, ¿no? Y tener libertad de movimiento y no depender siempre de un horario de un tren, de un horario de un metro, etcétera. No, 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 no. A nadie le importa lo que te pase si eres pobre y esto es así, esto es desgraciadamente el país en el que vivimos. Es una pena, porque, no el país, porque nuestro país, España es un país maravilloso realmente, tiene muchísimas cosas buenas, pero los políticos hacen que esto se convierta para mucha gente en un infierno. Y eso es verdad. Y es la pura verdad. Y es verdad que en muchos aspectos la Edad Media era mejor. Existe una leyenda negra también de la Edad Media y también de la época de mi abuelo. Yo cuando muchas veces digo que mi abuelo vivía mejor que nosotros, mi abuelo no tenía móviles porque no existían los móviles. Mi abuelo nunca tuvo un coche. Nunca tuvo coche y nunca tuvo comodidades en el sentido bueno, nunca se fue para ir de vacaciones ni nada. Siempre estuvo toda la vida trabajando. También es que a mi abuelo le gustaba trabajar, es así. Siempre trabajó y le gustaba mucho el campo. Nunca tuvo caprichos, pero mi abuelo no tuvo móvil, no tuvo zapatillas de marca, no tuvo ropa de marca, nunca, ni lujos, pero tenía una casa propia sin hipoteca. Compró varias casas para dejarle a los hijos. Mi abuelo tuvo 9 hijos, el padre de mi padre. Varias casas para dejarle a los hijos. Y si no, terrenos para que los hijos se hicieran una casa. Y fincas, varias fincas para cada hijo, y fueron 9 hijos. Y como mi abuelo, todo el mundo, y mi abuelo era de los pobres. Mi abuelo era de la gente pobre. Y si eso lo hacía un pobre, imaginaos lo que no haría un rico. Entonces, claro, me dice, eso es demagogia, porque tu abuelo, te digo, no, esa es la pura realidad. Decirme qué persona hoy en día de mi edad, una persona joven entre 25 y 35 años o 40 años, puede, trabajando de jornalero, porque mi abuelo trabajaba de jornalero, mi abuelo estuvo trabajando en Francia en las campañas y en el País Vasco un poco también, pero eran meses, cogía dinero y se venía para acá, y aquí trabajaba de jornalero, y luego ya cuando pudo comprar su finca, pues empezó a trabajar también en lo suyo propio. Y así consiguió hacer un capital, para dejarle herencia de sobra a los 9 hijos, 9 hijos. ¿Quién puede hacer eso ahora? ¿Quién puede a tocateja? Y mi abuelo y la gente de la quinta de mi abuelo, porque no solamente es mi abuelo era de los que menos tenía. O sea, que vosotros imaginaos, para que me vengan a mí diciendo ahora historias y movidas y nada. Y aquí, pues, regando el huerto, pues me acuerdo no solamente de mi abuelo, que es del que más os hablo. A veces me habéis dicho que por qué nunca hablo de mi abuela. Pues porque siempre hablo de mi abuelo, porque mi abuelo es el que más tiempo estuvo con vida y yo lo conocí hasta que yo he sido adulta. Desgraciadamente, al resto de mis abuelos se murieron cuando yo era más pequeña. De hecho, la madre de mi madre se murió cuando tenía yo 5 o 6 años, desgraciadamente, que en paz descansen. Entonces siempre hablo más de mi abuelo porque es el que más he conocido, ¿no? Lógicamente, pero todos mis abuelos eran igual. Y claro, es lo que hay. Y al final es verdad que yo siempre digo que dentro de poco comerá pan el que tenga trigo, y es verdad. Al final dentro de poco solamente va a comer pan el que tenga trigo. Porque se está poniendo la cosa, vamos, que esto da pena. Y bueno, hoy estoy un poco más cabreada, la verdad, hablando de estas cosas porque, bueno, pues por el panorama político que tenemos, no sé si vosotros veis las noticias. Yo la tele no la veo desde hace tiempo, pero bueno, me informo por otros lados, por muchos sitios, y bueno, se da cuenta una de que aquí están los políticos, pues ahora, ¿no veis? Esto es una serie de catastróficas desdichas. Otro episodio más típico de la política española de los últimos 40 años. Y ¿sabéis qué es lo peor de todo? Porque es que lo peor de todo no es que la corrupción es lo peor que hay, claro, pero yo es que veo a la gente como si esto fuera un partido de fútbol, unos diciendo es que tú has robado más, es que el otro ha robado más, no, es que el otro es peor porque tal y tal y tal, pero el caso es que mientras unos defienden a unos, otros defienden a otros como si fuera un partido de fútbol, ahí están robando unos, están robando otros, están frotando las manos. Y los demás aquí sembrando huertos porque no hay quien compre un tomate, porque hay veces que te vale. El otro día vi en el supermercado 3 pimientos y eran casi 3 euros o 2 euros y pico. 3 pimientos, así, pimientos grandes, pero casi 3 euros. ¿Vosotros creéis que eso es normal? ¿Vosotros de verdad pensar si eso es normal? Hay veces que la gente se cree que yo hago las conservas porque me apetece. A mí me encantaría, ojalá que no tuviera que hacer conservas. De verdad, que nadie tuviera que hacer nada. Pero es que es una barbaridad. Es que como no ves, yo siempre lo digo, el que pueda vivir fuera del sistema, que viva. El que pueda tener un huerto, que lo tenga. El que pueda sembrar tomates y hacer conservas, que las haga. Porque no hay quien compre un puñetero tomate en la tienda. Porque no hay quien compre nada ya. Y no es normal. La comida no tendría que valer tanto. La comida tendría que valer poco. Porque la necesitamos para mantenernos con vida. No es normal que un kilo de tomates te valga casi 3 euros.
o 3 y pico, dependiendo del tomate que sea. Y los plátanos y las frutas y las carnes y los pescados, o sea, eso olvídate, olvídate. Y encima mala. Y encima malo, porque tú compras un tomate en el supermercado, lo partes en rodajas y eso es cartón. Es cartón a terrucio. Es como un terrón de esto. Un terrón de esto tiene más jugo que un tomate de la tienda. Y las carnes igual. Carnes que compras una pechuga de pollo así, cuando lo haces en la sartén se te ha quedado así. Eso no es normal. Eso no es normal. Hay gente que compras un plátano y pasa de verde a podrido. No hay término medio. O sea, eso no es normal. Si a alguien le parece normal, que se lo haga mirar, porque esas cosas no son normales. Es que, mirar, para que luego digan, mi padre lleva trabajando toda la vida, desde los 9 años de edad. Mi padre empezó a trabajar con 9 años. Lleva trabajando toda la vida. Y no ha podido tener más que mi abuelo. Y yo puedo tener menos que mi padre. Entonces, esto es normal. O sea, esto no es, debería ser al revés. Que mi padre hubiera vivido mejor que mi abuelo y que yo hubiera vivido mejor que mi padre y mejor que mi abuelo. Y así no solamente mi familia, yo pongo el ejemplo de mi familia, pero todas las generaciones. Se supone que el ser humano tiene inteligencia para algo, ¿no? Y empatía y sentimientos, que es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? El raciocinio, ¿no? La cultura, el pensamiento, ¿no? La conciencia. Entonces, ¿qué mierda está pasando? Lo que quiero decir al final es que el que pueda tener un huerto que lo tenga, el que pueda salirse del sistema y vivir lo más fuera del sistema posible que lo haga, porque lo más importante es la libertad. Lo más importante es la salud, pero la libertad también. Y la libertad no se paga con dinero. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que eso lo dices tú porque a ti te gusta el pueblo, a ti te gusta el campo y esa es la forma de vida que a ti te gusta. Es que no se trata de lo que a mí me gusta, es verdad que si te gusta la ciudad, perfecto, pero es que las ciudades ya no son lo que era, es decir, la ciudad se supone que es un sitio pues donde hay mucha gente viviendo, pero donde hay también cosas que no hay en los pueblos, es verdad, hay cosas buenas en las ciudades también, pues hay museos, hay infraestructuras que no tenemos aquí, ¿no? Recursos, digamos, culturales sobre todo que no tenemos aquí. Aquí tenemos ciudades pequeñas, cercanas, y las de los pueblos pues tenemos que ir a la ciudad, ¿no? Cuando queremos ir al cine, por ejemplo, pues tienes que ir a la ciudad, entonces sí que es verdad que las ciudades también tienen cosas buenas, pero las macro ciudades, es que cada vez todo se va transformando más, no para que sea la ciudad como un punto de encuentros culturales y todo ese concepto de ciudad que a lo mejor antes sí era cierto, pero yo lo veo como una forma de un lugar que lo que busca es retener a la gente para que no pueda salir nunca de ahí, de verdad, es como si fuera una especie de cárcel hoy en día, estas macro ciudades que hay cada vez más, no solamente en España, es que es en todo el mundo, ¿no? Y a veces, a lo mejor es duro lo que voy a decir, pero es como una especie de zoo, quiero decir, cuando tú tienes a la gente que necesitas que permanezca en un sitio para consumir y producir continuamente, ¿qué haces? Pues intentas buscar que la gente no se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué haces con los animales? Pues les pones una charca para que se bañen, les pones unos arbolitos para que tengan sombra, les compras algo, unas pelotas de estas para que se entretengan jugando, ¿no? Para que puedan liberar el estrés que tienen por estar encerrados en un sitio, ¿no? Eso es lo que se hace en las granjas con los animales, lo que se hace en los zoos, lo que se hace en los santuarios, etcétera, etcétera. Es un recinto cerrado del que no pueden salir al final, por el motivo que sea, y tú procuras que tengan las mejores condiciones de vida, pero no pueden salir de ahí, ¿no? Igual que un perro, una mascota, me da igual, una mascota, que no puede salir de un sitio, ¿qué haces? Pues le pones juguetes, les pones una cama, intentas que, bueno, pues se pueda distraer el animal del hecho de que no está viviendo en un estado puramente salvaje, ¿no? Que es lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, realmente eso está pasando con las personas. Eso está pasando con las personas. A veces me da la sensación de que las ciudades son un poco eso. Entonces sé que me van a llover críticas por todas partes, porque muchas veces me han llovido críticas cuando yo he criticado a la redundancia el sistema que hay en las ciudades, pero es que es verdad. Es que los seres humanos no somos ganados. A mí eso no me parece normal. Y yo, bueno, no solamente yo, la gente que vivimos en el campo, que tenemos no tenemos a lo mejor tantas cosas, ¿vale? Aquí en los pueblos no tenemos tantos recursos, pero sí que tenemos más libertad. Entonces yo creo que eso al final es lo que tiene que buscar el ser humano, para poder evolucionar y para poder ser libres, para poder hacer que nuestra mente evolucione y que no vivamos con un estrés y una ansiedad constantes. Que hay enfermedades que son crónicas por el sistema, que las genera el propio sistema, como por ejemplo el bruxismo, ¿no? Que lo tiene mucha gente, que se tiene que dormir la gente con una funda en los dientes para poder sacar la ansiedad y el estrés de vivir ciertos estilos de vida, y se quedan sin dientes, ¿sí, no? Y esto está pasando. Y la gente, o sea, no está haciendo absolutamente nadie nada. Por eso yo siempre digo que tengáis huerto, que intentéis ser autosuficientes, aunque viváis en una ciudad. Si tenéis un cacho de terraza, un cacho de balcón, poner unas tomateras, que sé que hay gente que lo está haciendo, que me lo habéis comentado alguna vez, y aunque os den 2 pimientos,
pero por algo se empieza y al final es de lo que se trata, de intentar ser autosuficiente lo máximo que se pueda y de intentar ser lo más libres que podamos. Y cada uno sabrá lo que hace, pero vamos, desde luego que el panorama no pinta bien. Por eso, cuanto más fuera del sistema se pueda vivir y más libres podamos ser, mejor. Y a los políticos que les zurzan, como se suele decir. Así que nada, voy a ver si, que vaya chapados acabo de meter. Es que estoy un poco cabreada bastante hoy. No me sorprenden las cosas, pero al final te frustras porque es verdad que la gente muchas veces se nos pone encima la responsabilidad de cambiar las cosas y la gente no tenemos las armas suficientes a veces o no sabemos cómo hacerlo y eso es frustración también. Pero bueno, hablando se entiende la gente y por algo se empieza siempre. Así que nada, voy a ver si acabo de regar el huerto, que tengo que irme a atender a los animalitos y hacer un montón de cosas, que estoy ya sudando aquí la gota gorda. Así que nada, venga, nos vemos.